Hoy tenemos una de nuestras invitadas de lujo, es Montserrat Bustamante, PhD, vicerrectora del Instituto Tecnológico Universitario Argos, una de las instituciones con más rápido crecimiento y mucha solvencia académica. Es verdad lo que estoy diciendo. Está ubicado en Guayaquil, está ubicado también en Daule, tiene sus campus. Y Montserrat conoce muy bien, es una mujer muy fundamentada. Montserrat, querida, ¿cómo estás? Cuánto gusto escucharte y verte. Muy buenos días, Roberto. Gracias por esta invitación. Qué gusto volver a estar en esta mesa de análisis de educación, pudiendo tocar estos temas que son tan importantes para toda la población. Montserrat, comenzamos entonces aprovechando el tiempo. Todo el mundo conoce de que estamos en un proceso de recuperación, si se puede llamar así, si es que no hay otra variante, con la educación. Hay una polémica en cuanto al regreso o no regreso a clases. Lo cierto es que la pregunta dirigida a la académica es la siguiente. Montserrat, los chicos que están llegando a las universidades y a los tecnológicos universitarios como el tuyo, ¿llegarán de la misma manera? ¿Qué cosas no van a ser igual en la educación universitaria? Antes que nada, quiero decir que sin educación no hay futuro. Eso es lo primero. Por lo tanto, para nosotros es vital de que se aperturen de manera inmediata el retorno a clases de los niños. 192 países ya lo están haciendo. Existen procesos de retorno a las clases porque se han dado cuenta de que hay situaciones que ya no son sostenibles. Por ejemplo, ¿qué sucede con el aprendizaje perdido durante estos 2 años? En marzo de este año van a ser 2 años. América Latina y el Caribe es la región con el segundo mayor aumento de pobreza de aprendizaje. Si a esto, Roberto, le sumamos lo que ya conocíamos, este dato del Banco Mundial realmente se pone muy cuesta arriba. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con los niños que antes de la pandemia finalizaban su educación primaria, ¿verdad?, en un 51%? Y el Banco Mundial hoy indica que ese indicador ha crecido. 62.5% de niños no podrán finalizar la primaria. Eso significa de que los que van a la educación, que pasan de la educación general básica al bachillerato, van a ser menos. Por lo tanto, el universo de estudiantes que van a poder ingresar a las instituciones de educación superior van a ser menos. Claro, no solamente eso, sino que sus competencias de conocimiento, comunicación oral y escrita, las matemáticas, el pensamiento lógico, que ya era una problemática en la región y en nuestro país, se va a ver mucho más agudizada. Y esto realmente replantea algo. Tenemos que comenzar a ver el escenario hoy, no digo para el futuro, hoy, para poder generar estos currículos que permitan que el estudiante que viene a nosotros pueda tener una educación ya no únicamente con calidez y calidad, pero también con un método propio para poder subsanar lo de la pandemia. Sí, Montserrat, yo estaba estremecido hace algunas semanas cuando leí una información de un importante diario capitalino que hablaba precisamente de los grandes desniveles en una provincia como Chimborazo. Salía una información en un periódico capitalino, no recuerdo si es Comercio ahora, pero decían que ya no había esperanzas, que un cuarto de los jóvenes en Chimborazo no tienen opción universitaria ya, porque además de todo esto de la pandemia, además del déficit académico que tú mencionas, además hay otro factor que es la desnutrición. Y esa desnutrición no es solo del cuerpo, es también del cerebro. Significa que 1 de cada 4 niños ecuatorianos tiene desnutrición crónica, Montserrat, lo que significa desnutrición irrecuperable.
Esos niños son los que luego tendrán que ir al bachillerato y después a la universidad, ¿no? El problema es realmente serio, Montserrat. Es un problema que tenemos que verlo, Roberto, desde algunas aristas. Primero, ¿cuáles son las situaciones que han afectado directamente a los niños de Latinoamérica y del Ecuador? Primero, el proceso de no ingresar a la escuela les ha robado, les ha quitado su espacio de socialización, que es importante porque el ser humano es un ser social y por lo tanto estas habilidades de comunicar, de aprender jugando, porque los ludos nacen de ahí, la ludopatía, nace el aprendizaje que el niño realiza a través del juego, pero aprende, no solamente es una enseñanza cognitiva, sino una enseñanza de comportamiento y de conducta. Y estamos viendo que muchos niños alrededor del mundo están teniendo trastornos conductuales. Sí, totalmente. Tú estás muy bien informada, ciertamente es así. No, es que Roberto, es que es más grave aún. Segundo, cuando las escuelas son la red del tejido social. ¿Qué quiero decir con la red? La red de contención. Los niños, el único espacio propio de ellos es la escuela. Entonces, si en la escuela desayunaban, si en la escuela se los observaba, se los vigilaba, se los ayudaba, ahora tenemos dos indicadores que se suman a todo lo que hemos conversado. Una desnutrición crónica y aparte violencia intrafamiliar y abuso. Si nosotros ponemos estos tres factores en una olla de presión, ¿qué va a pasar? Sí, estamos alertando entonces, mi querida Montserrat, de una probable explosión social que se puede dar violenta o no violentamente, pero que se va a dar por estos factores que estás mencionando. Te hago una pregunta de cajón. Quienes tienen que tomar decisiones en este país, quienes toman las decisiones macro, son generalmente los que hacen política y que están en la asamblea o en los gobiernos, seccionales o no. Desde mi modesto punto de vista, Montserrat, no sé tú qué opines, me pregunto y me cuestiono si estas personas realmente saben lo que está pasando, se dan cuenta, porque no actúan, porque es evidente lo que tú dices, hay indicadores objetivos que nos hacen pensar así. Pero si no hay gente que tome decisiones correctas, seguiremos en lo mismo, Montserrat. ¿Qué está pasando? Mire, Roberto, aquí simplemente, para mí, existe una situación de sentido común y voluntad. Es básico lo que estoy diciendo. Sentido común porque sí, sabemos que se ha afectado la salud mental de los niños. Sí sabemos que ha habido una reducción de acceso a una fuente regular de nutrición. Sí sabemos que se está aumentando su riesgo de abuso. Y tenemos datos que indican que las escuelas no son espacios de contagio. Entonces, el problema es que en gobiernos anteriores no se hizo la inversión que se decía en las unidades educativas, porque lo que necesitamos son infraestructuras que sirvan. Pero como todo ha sido humo, ¿verdad? ¿Dónde están las instituciones que acojan a los niños en este momento? Es que el caso es la parte urbana, Roberto, la parte rural es la más afectada. Entonces, Montserrat, me tienes motivado, me tienes motivadísimo, me tienes trabajando mi cerebro a 100 por 1000, pero la productora también está diciéndome que vamos a un corte. Tú sabes cómo significa la televisión este tema, pero tú has tocado 2 o 3 temas que lo vamos a retomar y que son vitales para poder dar una orientación a estos mal informados y desorientados políticos de los últimos 30 o 40 años. Ya regresamos con más, amigos. No se vayan. Y Montserrat Bustamante. Gracias. La educación virtual debe ampliarse, pero jamás, nunca va a sustituir a la enseñanza presencial y especialmente para los niños de áreas más vulnerables. Entonces, sí, Montserrat, hay que saber qué van a hacer. Sí, Montserrat, es obvio que cuando llevas a tus niños a la bahía
por decir un lugar, o cuando lo llevas a algún mall, en cualquier lugar, o cuando lo llevas en la metrovía, están más expuestos al virus que en las escuelas. Cuando vas a los partidos, cuando vas a los partidos, cuando aperturan los cines, cuando aperturan el ocio nocturno, cuando aperturan y me voy a quedar sin manos. Pero no puede ser posible y que se ha comprobado que es cuando hay cuando la población se relaja, es donde caen las normas de bioseguridad. Y ahí está el potencial contagio. Pero en la escuela no. Y fíjate tú que todo lo que estamos hablando para tener niños sanos, que luego sean adolescentes sanos, que luego sean bachilleres sanos y que puedan llegar a la universidad para ser exitosos, nos plantea un gran reto, porque desde su inicio los niños no están recibiendo lo que los políticos se llenan la boca diciendo. Los niños son lo primero, pero les siguen dando leche saborizada y galletas en las escuelas, bueno, cuando había presencialidad. Y como tú bien decías, tal vez esa era la única comida que iban a ingerir los niños en ese día. O sea, la esperanza era ir a comer algo allí. Pero leche saborizada y galletas es hidrato de carbono puro y eso no le va a servir para el cerebro. El cerebro del niño necesita proteínas. Hay desconocimiento. Tú que eres una académica de fuste, dime, ¿por qué esta gente no entiende lo que la ciencia le está diciendo en nutrición, por ejemplo? Y seguimos incrementando la gran cantidad de desnutridos. ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Qué pasa con las universidades, querida Montserrat, que no está formando esos futuros políticos que van a manejar este país? ¿O sí? ¿O lo está haciendo bien? ¿O lo está haciendo mal? Considero que voy a tener 3 bloques de respuestas. Primero, perfecto. En cuanto a la parte nutricional. La nutrición en nuestro país, así como la salud, no se la ve como una inversión, se la ve como un gasto. Por lo tanto, la real inversión está en la prevención y al tener un buen desayuno diseñado con las necesidades proteicas de los niños, nos estamos evitando a largo plazo enfermedades como la diabetes, porque los niños tienen diabetes porque hay falta de recreación y movimiento. El estrés. El estrés, hipertensión en niños, hoy tenemos niños hipertensos. Sí. Segundo, es verdad. Aunque el gobierno actual ha indicado de que se va a montar un programa de nutrición para erradicar la desnutrición infantil, las instituciones de educación superior sí estamos tomando muy en serio esta situación. En el caso del Tecnológico Superior Argos, nosotros tenemos un proyecto que se llama Brigadas Médicas, que está enfocado en 5 ejes. Primero, un eje nutricional, para ir a las poblaciones. Tenemos 18 brigadas médicas que se van a dar en este año. Para poder envíame una para acá, envíame una para mis colegios, Montserrat. Necesito una. Sabemos por qué zona estamos, pero lo importante de estas brigadas es, primero, valorar cómo está la nutrición de los niños y poder dar alternativas nutricionales a los padres. Y es que aún no tenemos claro que el Ecuador es un país tan productivo que un verde es mejor que un pan, que una yuca es mejor que la harina. Pero la leche cuesta más que la cerveza, te cuento, la cerveza. Porque lamentablemente existen unos costos de producción demasiado elevados. Correcto. Vamos a un corte, querida Montserrat. Perdona que te interrumpa porque tanto tú como yo somos apasionados por la educación, pero tenemos que hacer un corte y enseguida vamos al tercer segmento para seguir hablando de este tema que tú estabas diciendo, el enfoque que tienen las brigadas de Argos. Ya regresamos, amigos, con más. Regresamos a esta entrevista con la PhD Montserrat Bustamante, que es la vicerrectora del Instituto Tecnológico Universitario Argos, que se encuentra situado en Guayaquil y en Daule. Tiene centros en los 2 cantones y estamos tratando de temas increíblemente importantes para todos. Espero, Montserrat, que me concedas otra entrevista después para complementar, porque nos va a quedar chiquito el programa, ¿no? Bueno, Argos, me estabas contando qué es lo que está haciendo esta universidad, este tecnológico universitario, para colaborar y tener mejores alumnos y aportar a la sociedad. Me hablabas de las brigadas de Argos, ¿verdad? Prende tu micrófono.
Tenemos brigadas médicas que nacen de los proyectos de vinculación. Las instituciones de educación superior tenemos funciones sustantivas y es a través de la vinculación con la sociedad que nosotros podemos ingresar e identificar cuáles son estas situaciones que podemos resolver. Cuando leímos acerca de que el gobierno actual iba a tratar en un programa para erradicar la desnutrición en nuestro país, Argos dijo, lo vamos a hacer. Pero no únicamente analizando, por ejemplo, cómo se encuentran los niños en los diferentes lugares que vamos a ir, desde el componente nutricional, sino también enseñándole a sus madres cuáles son las alternativas nutricionales positivas que existen en su entorno para que los puedan alimentar bien. 1. 2. Otro eje que es importante es el embarazo adolescente. Tenemos un porcentaje muy alto de niñas y jóvenes que se están convirtiendo en madres muy pequeñitas. Y eso trae consigo ya una situación de inequidad en un sistema, porque una niña, en diciembre yo hablaba con una de ellas, una niña me decía, no sé cómo cuidarlo porque yo también soy una niña. Segundo, tercer eje, bienestar psicoemocional. Luego de 2 años de confinamiento, en donde muchas familias perdieron trabajos, muchas familias perdieron seres queridos, la salud y el bienestar mental es vital para el desarrollo de nuestra sociedad. Cuarto, tenemos todo lo que es cuidado de medicina general para poder identificar si el número o el porcentaje de personas hipertensas se ha aumentado por el estrés. Sí. O, por ejemplo, también tenemos todo un cuidado materno-infantil apuntalando la lactancia. Son 5 ejes que para nosotros son fundamentales. ¿Por qué? Yo soy madre, durante 1 año pude dar de lactar a mi hijo y sé que la leche materna es el componente vital que ayuda no solamente a desarrollar un vínculo afectivo con tu hijo, pero también le das estos nutrientes que tú tienes. Pero ahí vamos a volver al principio. ¿Qué pasa si la madre es desnutrida, no tiene esos nutrientes? Exactamente. Entonces, es todo un sistema integral que Argos lo está desarrollando y que vamos a comenzar a dar cortes cada trimestre acerca de los diferentes resultados que encontramos, porque la academia tiene que participar activamente para resolver problemas que están afectando, no es que nos van a afectar, están afectando, van a crear una brecha mayor de inequidad, y lo que ha pasado con la pandemia es que ha quitado un velo para realmente demostrar cómo estaba nuestro país. Y bueno, Montserrat, tú has sido tan clara en explicarnos lo que está haciendo Argos por la sociedad ecuatoriana, pues está en 2 cantones, pero los chicos que van a Argos vienen de todos los puntos de Guayaquil y de fuera de Guayaquil. Tienen alumnos en los más variados sectores y es un instituto muy bien organizado. A mí me consta, soy tu amigo y soy amigo del rector y de las autoridades y me doy cuenta que ustedes están haciendo las cosas óptimamente. Y en verdad te lo digo frente a cámaras porque es la verdad. Yo no me voy a callar, yo tengo mi conciencia bien clara y conozco. Entonces yo te pido, te pido como autoridad que sigan por el mismo camino, Montserrat. Yo sé que lo van a seguir porque necesitamos hacer algo. De lo contrario, no es suficiente lo que los gobiernos hacen, ¿no? Fíjate que están desorientados. Mira la última pelea entre la alcaldesa y la ministra de Salud, la ministra de Educación, ambas defendiendo lo indefendible, ¿verdad? Quisiera dejarte estos últimos minutos para que tú nos des tus puntos de vista finales acerca de lo que vamos a vivir con caras al futuro, ¿no?, en la educación. Primero, creo que es vital de que los niños regresen a las escuelas ya. La escuela es el tejido social de protección de nuestra sociedad. Luego de eso, tener que plantear una metodología y una reforma en el currículo para poder tratar de disminuir o tratar de construir lo que se ha perdido. Yo no creo que es una brecha que no se la pueda solventar con tiempo, sin por favor meter tanto contenido en el currículo, sino
identificar realmente cuáles son esos contenidos necesarios para el desarrollo, por ejemplo, de la formación ciudadana. Es que tenemos que formar ciudadanos críticos para que puedan saber, tener una idea de qué es lo conveniente y qué es que no conviene. ¿Ok? Entonces, segundo, y no digo que armen la gran reforma curricular no, simplemente que en los microcurrículos, las unidades educativas, podamos identificar esos espacios para fortalecer lenguaje y comunicación, poder fortalecer pensamiento lógico-matemático, pensamiento análogo, con miras a que esa brecha en unos 2, 3, 4 años pueda alivianarse para tratar de que los jóvenes que vienen a las instituciones de educación superior, por nuestra parte, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuestros currículos de entrada están siendo ya reformados, ¿verdad? Desde el año pasado nosotros comenzamos con un proceso de, no de reconstrucción, pero de adaptación, porque el joven, si antes un joven ingresa a las instituciones de educación superior con incertidumbre, hoy están totalmente desorientados. Le tienen miedo al futuro. Sí. Montserrat, tengo algunas preguntas que me llegan por el mail, por el WhatsApp, inclusive hechas a la personal para que te las haga a ti, pero no me va a alcanzar el tiempo. Sin embargo, quiero decirte a ti, decirle a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, que yo estoy 101% de acuerdo contigo. Es necesario una urgente reforma curricular. Y no lo está asumiendo el gobierno, ni lo va a asumir ni este ni otros. La valentía tiene que venir desde los estratos académicos. Entonces te invito a que en algún momento yo estaré contigo, si así es el menester, y desde la academia poder plantear ya a esta gente ineficiente que es necesario hacer una reforma comunicativa integral que permita visualizar a los jóvenes en 50 años o más. El Ecuador no aguanta más con esta educación. Montserrat, te quiero agradecer enormemente, un abrazo enorme como siempre, gracias. Muchas gracias, Roberto, un abrazo grande a Mesa Análisis de Educación por siempre, pensar en nosotros, y cuando quieran estaremos aquí para poner las cosas y decir las cosas como son. Gracias, Montserrat, un abrazo enorme, cuídate mucho, bendiciones, hasta pronto.